Buen día, ingenieros. El video del día de hoy es para describir cómo hacer el montaje de componentes de nuestra placa impresa para robot 3 en 1, que sería nuestro robot sigue líneas, robot de laberinto y robot de sumo. Aquí en la pantalla tengo la imagen de cómo se supone que deberían de quedar nuestros componentes. Esta es la vista superior, donde irían instalados el sensor ultrasónico, los tres, uno al lado derecho, al lado izquierdo y uno enfrente, nuestro Arduino Nano, nuestro controlador de motores L293D, del lado izquierdo dos capacitores, uno de 470 microfaradios a 16 voltios que iría a la entrada de voltaje, otro a 47 microfaradios igual a 16 voltios que iría a la salida del 7805, que sería nuestro controlador de voltaje para regular las tensiones a 5 voltios para alimentar nuestros componentes. El resto son sockets, son terminales. Acá del lado derecho tenemos una serie de pines que nos van a permitir conectar nuestro sensor de línea. Aquí tengo físicamente los componentes. Esta es nuestra plaquita. Esta es la vista superior donde trae la serigrafía. Tengo todos los componentes. Tengo el módulo sensor de línea. Tengo los tres ultrasónicos. Tengo el Arduino Nano. Las borneras o terminales. Vamos a necesitar tres. Una para cada motor y la de alimentación. Tengo los dos capacitores, les mencionaba uno de ellos sería de 470 microfaradios a 16 voltios para la entrada de voltaje, que sería el voltaje con el que se va a alimentar los motores, y otro de 47 microfaradios a 16 voltios para mantener un voltaje estable hacia los componentes. Tengo aquí también el driver para motores, que es el 7805, y el L293D es nuestro control de motores, y nuestro regulador de voltaje 7805. Yo recomiendo que para no desperdiciar componentes, es decir, que los podamos reciclar, hagamos uso de estas tiras. Son pines hembra que nos permiten montar nuestros componentes y retirarlos cuando terminemos con nuestro proyecto. Es una recomendación. Sin embargo, pudiéramos hacer el montaje directamente. Estas las pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica como Steren, son bastante accesibles. Y en el caso de nuestro integrado, un socket como este, también para no desperdiciarlo o bien para reemplazarlo en el caso de que haya algún daño. La finalidad del montaje sería algo como esto. Yo aquí tengo ya un proyecto montado. Si se dan cuenta, no tiene el Arduino Nano ni los ultrasónicos, ya que son removibles. Nada más le dejé uno aquí fijo, que por cuestiones de espacio me vi la necesidad de dejarlo fijo. Sin embargo, ya sería parte del diseño de cada uno de ustedes el cómo los acomodan, si es que los quieren dejar fijos o si los conectan mediante algún jumper en otra distribución. Este es el diseño que tiene este pequeño proyecto, sus dos llantas. Ahora vamos a ver cómo se montarían. Ahí en la imagen tenemos la muestra, y aquí lo voy a reflejar. Tengo la plaquita. Tomando nuestra placa con la parte de serigrafía hacia arriba, colocaríamos nuestros componentes. Ahorita lo voy a hacer así sin sockets para hacer la soldadura. Ya le pondría los sockets en mi caso para no echar a perder componentes. Colocaríamos el L293D con su muesca, con su pin 1 hacia enfrente, hacia donde está el Arduino Nano. Vamos a colocarlo. Como traen las patitas un poquito abiertas, cuesta un poquito de trabajo. Ya está, ya queda listo. En el caso del Arduino, se va a conectar con la terminal USB hacia donde está nuestro controlador de motores, nuestro L293D, de esta forma. Nuestras borneras, nuestros terminales, les decía, es una para cada motor.
y una para la alimentación. Vamos a meter el voltaje de nuestras baterías. Así va quedando nuestra pequeña placa. Insisto, yo recomiendo el uso de terminales hembra como esta para que les quede así como este que yo tengo acá, que le puedan remover los componentes por si hubiera algún fallo en componente o si quisieran reciclarlos para proyectos posteriores. Así va quedando nuestra plaquita, sus 3 borneras, una de cada motor, la de alimentación. Después voy a colocar el 7805 regulador de voltaje con la parte metálica, con la parte de atrás hacia donde está el Arduino. Lo voy a colocar en estos 3 pines. Lo voy a voltear aquí para que lo puedan ver. Está. Es decir, viendo de frente hacia afuera de la placa. Así es como se va a colocar. Nuestros capacitores colocaríamos de este lado hacia donde está la bornera. Colocaríamos el de 47 microfaradios con el negativo hacia la parte externa. El negativo es esta franjita que tienen nuestros capacitores. Iría hacia la parte externa de la placa. Y el de 470 microfaradios iría en la siguiente muesca con la misma polaridad, que sería con el negativo hacia la parte externa de la placa. Aquí lo podemos dejar un poquito más largo para acomodarlo por cuestiones de comodidad. En esta plaquita hay un pequeño error de impresión, trae la serigrafía de los capacitores por abajo. De hecho, aquí la pueden tomar como referencia para saber cuál es el negativo, cuál es el positivo, si es que tienen alguna duda. Pero pues, haremos lo posible por montarlos por la parte superior. El resto de nuestras perforaciones son para los ultrasónicos. Como les mencionaba hace un momento, quedan un poquito amontonados. Ya es decisión de ustedes si los montan directamente. Tendrían que dejarlos un poquito torcidos. Este sería el de enfrente, viendo hacia afuera. Aquí les decía que dejaran un poquito largos los capacitores para que los pudieran doblar, porque si queda un poquito reducido el espacio al momento de montar el ultrasónico. Voy a sacarlos un poquito y a doblarlos. Así va a quedar. Este lo podemos acomodar hacia otro lado. Del lado contrario se acomoda el otro ultrasónico. Y pues el de enfrente, como les decía, queda un poquito amontonado. Aquí la distribución, hubo un pequeño fallo en la distribución de componentes. En el caso mío, yo doblé un poquito los pines de este ultrasónico y los soldé directo a la placa para que me fuese más fácil hacer el resto del montaje. Como ven, todos los demás tienen sockets. Puedo montarlo y en cuestión de espacio queda bastante bien. Los capacitores que yo tengo los tengo aquí un poquito, como están directos los capacitores a la placa y yo les puse las tiras de pines hembra, mi ultrasónico queda más alto, así que ya no le hacen estorbo. Tiene bastante utilidad el manejo de estas tiras de pines hembra. Aquí quedó el capacitor, queda a la altura de las terminales. Cuando inserto el Arduino ya no me da ningún problema, queda perfecto, que es lo que yo recomendaría. Bueno, yo aquí ya tengo la plaquita con las terminales soldadas. Como les mencionaba, a mí me gusta mucho trabajar con estas tiras de pines hembra. Aquí ya tengo todo soldadito, sus borneras, el socket para el integrado, está, sus borneras para cada motor, las tiras de pines hembra para conectar el Arduino
De este lado el 7805 regulador de voltaje y sus capacitores. Del lado de donde va la bornera es el de 47 microfaradios y hacia el lado contrario es el de 470, ambos con el negativo hacia la parte externa de la plaquita. Ahora vamos a ver cómo quedarían nuestros componentes montados. Aquí tengo el L293D, vamos a colocarlo con la parte de la muesca donde tendría el pin 1 hacia el lado donde estaría colocado el Arduino. Lo colocamos aquí en el socket. Hay que cerrarle un poquito las patitas para que entre con mayor facilidad. Hay que tener cuidado de no doblar de más las patitas, se puede echar a perder. Listo, ahí está montado. Después vamos a montar el Arduino con el conector USB en dirección a donde está el L293D. Nos aseguramos de que coincidan todos los pines y pues presionamos. Ahí va agarrando forma ya nuestra plaquita. Nos quedan los sockets para nuestros 3 ultrasónicos y para el sensor de líneas. Voy a comenzar colocando los ultrasónicos. Como les mencionaba anteriormente, hay que dejar un poquito flojitos los capacitores para hacerlos hacia adelante y que podamos colocar nuestro sensor ultrasónico, ya que sí está bastante reducida la placa en cuestiones de espacio, pero sí caben perfectamente. Se dan cuenta, ahí ya está colocado. Si queda justo con los capacitores, pero hay que hacerlos un poquitín para adelante. Les muestro cómo queda de la parte de atrás, queda ensamblado perfectamente. Colocaríamos el otro del lado contrario. Ese pues no tiene nada que le haga estorbo por el momento, entra perfecto. Y el tercero, igual que con los capacitores, queda un poquito estrecho, si cabe, ya decisión de ustedes si lo colocan así o si lo montan con cable de hembra macho, o si doblan un poquito las terminales, pero así cabe perfectamente. Queda un poquito inclinado, pero no le afecta para nada en su funcionamiento. Los componentes electrónicos no hacen ningún contacto a las partes conductoras entre sí, a pesar de que quedan así amontonaditos. Sería cuestión de retraer un poco este delantero, o bien, les decía, conectarlos mediante cables. Aquí tengo el sensor de línea, este se va a colocar aquí en el terminal que nos queda, con el voltaje hacia el lado donde están los sockets. Aquí este trae marcado en la parte inferior de los pines si es voltaje tierra. El que está de este lado es voltaje seguido de tierra. Entonces nada más lo vamos a meter aquí. Quedan bastante amontonaditos los componentes, pero funciona bastante bien esta plaquita. Ya hice algunas pruebas con ella. Ahí está, bastante compacto. Igual que con los ultrasónicos, pudieran colocarla en alguna otra parte de su diseño y con cables de conexión hembra macho comunicarlos a la placa. Ya es decisión de cada equipo cómo los manejan. Este se supondría sería el diseño final, el diseño original. Hubo una bronca con el espacio, pero funcionalmente no tiene ningún problema. Acá tengo el otro, que es el que yo ya tengo montado. Les mencionaba, yo aquí tomé la decisión de colocar directo el ultrasónico para que me dejara un poquito más de espacio en los componentes y poderlos montar directamente.